Estudió ahí con él y yo sé que era como filmar un corto, era una cosa dificilísima, en los últimos años filmás. Sí, pero no te dan nada, no tenés equipos, todo es totalmente obsoleto, estás lejos de cualquier tipo de posibilidad, todo es complicado, entonces te lo tenés que generar entre... No está bueno, la verdad no está bueno. Es bueno eso, por ahí ir a una universidad pública, viste, que tenés un poco más de apertura, y no en el ámbito de la FUC, pero también, qué sé yo, el ámbito de la FUC a la vez es más, lo que está bueno es que por ahí es más internacional, que la imagen y sonido no pasa, eso está bien. Pero bueno, che, bueno, ¿alguien vio lo que había que ver para hoy? ¿Todos? Sí. ¿Quién no lo vio? Yo me vi 50 Yo no lo vi. Me quedé dormido. No van a entender un carajo de la clase. Y a partir de eso no van a entender un carajo de las clases que vienen y por lo tanto les va a ir como el orto en el parcial. Digo, se los comento ahora. En el final, no en el parcial, en el final. No van a entender, no van a poder hablar. Hay películas de las cuales ya no van a poder hablar, con lo cual seguramente van a recursar la materia. Digo, se los cuento ahora porque por ahí, bueno, que lo sepan en este mismo momento. Sí, está duro. Que tengan esa sorpresa después. ¿Okay? Yo voy a hablar de algo que el que no vio la película no va a entender absolutamente nada, es una experiencia intransferible, y entonces bueno, eso va a generar un efecto dominó que los va a hacer recursar la materia en forma indefectible. Y van a tener que ir, por ejemplo, con esa señora que estaba filmando conmigo al lado, con lo cual esto va a ser todo mucho más fácil, un poco más aburrido, pero más fácil, y finalmente, después de un año, van a aprobar la materia. Todo eso por no ver una película. Por ejemplo, no sé, bailando por un sueño. Bien. Entonces, vieron la película, ¿no? Entonces habíamos dicho, ¿qué la vio? Ya que le ponemos presente a este señor. ¿Cómo te llamas? Ignacio. Che, ¿viste la película que había que ver para hoy o recursás la materia? Profe, ¿podemos preguntar Eso, pará, una cosa es, además de, porque no me extiendo en lo que implica recursar la materia. Recursar la materia implica que nunca van a entender del todo lo que significa el realismo, la relación entre el cine con la realidad, con lo cual nunca van a poder hacer películas verdaderamente modernas y su carrera se va a estancar, en el mejor de los casos, en, no sé, digamos, mejor de los casos, dirección de publicidad, así, tipo, vendiendo, haciendo propagandas de Monjas Mortimer o de Bulldog. Nunca van a ir a festivales de cine, y nunca van a conocer Una película. todo eso por no haber visto esta película que voy a ver hoy. Entonces, no lo anoto. ¿O lo anoto? No lo anoto. Sigue cayendo gente al baile. Pero bueno, yo les pongo que... Entonces, ¿cómo habíamos definido? ¿Cuál había sido la definición de la modernidad con la que habíamos trabajado la clase anterior? ¿Alguien la puede decir? ¿Vos, por ejemplo, estabas presente? ¿Vos estabas presente? Yo sí. ¿Cuál es? Bueno, no. Que el argumento se debilita para dejar lugar a la narración. No, el argumento se debilita para dejar lugar a la narración, no. Lugar entre la narración a determinados elementos que de antemano podrían considerarse extra-argumentales. Exactamente, lo decimos de nuevo. La modernidad, el cine moderno, como lo vamos a entender nosotros, porque habrá otros que tengan otras definiciones, pero nuestra definición de lo moderno tiene que ver con un deliberado debilitamiento argumental, una voluntad de producir nexos laxos argumentales, o sea, como una zona argumental no tan abigarrada, de forma tal de que en ese lugar, en esas grietas que deja lugar el argumento débil, puedan filtrarse determinados elementos que no pertenecen a la narración. Es decir, bueno, ¿y qué pasa en esta película, por ejemplo?
¿quién me puede ejemplificar en esta película que algunos vieron, cómo ese proceso tiene lugar, o no? Bueno, la trama es muy sencilla. ¿Tiene argumento o no tiene argumento? Sí, tiene. Sí. Tiene un argumento que, entre paréntesis, es bastante clásico y bastante lógico, ¿no? ¿Tiene, por ejemplo, punto de ataque la película? ¿Sí o no? Un punto de ataque. ¿Tiene o no tiene? Sí, El llamado de la amiga puede que ser. le dice El que llamado. no. Dice que no va a ir. Exactamente, un llamado. Es una chica que vive en París, que está ahí con su trabajo, una existencia gris, un matrimonio que... una relación de pareja que no funciona más, que se está separando, pero tiene previsto, aunque sea irse de vacaciones a alguna zona de la costa del Canal de la Mancha en el verano. Tiene ya sus amigas y todo eso. De un momento a otro, como en una película, digamos, de Sandra Bullock, sus amistades, las amigas que tienen, sus amistades, parecen una abuela de campo. Sus amigas con las que iba a ir le dicen que no, y entonces se encuentra la chica, como en una película de Sandra Bullock, con un punto de ataque absolutamente convencional, con todo el verano por delante. Es decir, no tiene a dónde irse de vacaciones. Ese es el problema de la película. Es un problema de una comedia cualquiera, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Intenta vivir en la ciudad sin poder irse, sin tener con quién, digamos, al no tener. Intenta vivir en las vacaciones en la ciudad, el ocio en la ciudad, pero eso la desespera. Entonces termina yéndose a veranear con una gente muy remotamente conocida, gente que conoce así, viste, como aferrándose a cualquier programa. Entonces va a cualquier lado, así, a una gente que conoce apenas, va ahí, está ahí, no sé qué, pero se angustia porque no tiene a nadie, no conoce a nadie, entonces se pone a llorar. La gente es buena onda, pero no tiene ella onda con nadie. En un momento la amiga remota, viste, como a todo el mundo le habrá pasado, que no tenés programa y entonces te aferrás al programa que sea con tal de salir. Y entonces está ella ahí, no sé qué, la amiga que la llevó, una amiga bastante, le dice que se va y entonces ella se tiene que quedar con totales desconocidos. Entonces se pone a llorar y se vuelve a París. Ahí intenta sobrevivir de nuevo en París, no sé qué, y no le va bien tampoco, más angustia todavía. En un momento decide ir a donde está el novio de ella, el exnovio, a la montaña, a tratar de reconquistarlo, y va un día, el novio le dice, no, mirá, nada que ver, cualquier cosa, te comiste cualquiera, y en el mismo día se vuelve, una cosa espantosa. Y entonces después decide ir a otro. ¿Qué aparece el novio? No aparece la por teléfono. No aparece en Pero va ahí ella, ¿o no? Va sobre la montaña. No aparece a lo lejos. Se pone a llorar y se va. No, uno que tiene las llaves, no sé quién. O sea, llega, llora porque no está la llave, sale a caminar, vuelve, llora de vuelta porque... Llora. Bueno, ahí, lo que le pasa, se quiere ir de vacaciones y no puede, además es una angustia. Bueno, entonces eso, va ahí y entonces después decide irse a los balnearios del sur, a los balnearios del mar Cantábrico, ¿ok? Entonces va ahí, ¿cómo? No, del Cantábrico no, los balnearios del sur, de la costa sur. Entonces está ahí sola, trata de pilotearla sola, como diciendo no me importa, no sé qué. En un momento se hace amiga de una mina de una nórdica, que hace toples, muy liberal. Una sueca, sí. Claro, una sueca, y entonces está ahí. La otra es más bien recatada, es más bien tímida, como una especie de heroína del siglo XIX. Y la otra, bueno, una sueca, liberal, no sé qué, y en un momento se hace amiga de la sueca, desesperante, ¿viste? Como está re planchada, re perdida en el mundo, se hace amiga de lo que puede. Y entonces en un momento van a comer con la sueca, vienen unos tipos, se las quieren levantar a ellas, son muy divertidos los tipos. Y ella sale corriendo. Y ella se angustia tanto, digo, la sueca y el que le tocó a la sueca pegan una onda infernal, el tipo es muy divertido, la sueca también se cae de risa y ella tiene otro, no sé qué, y entonces ella se pone a llorar, sale corriendo, no aguanta la angustia de la situación, entonces en un momento se las toma, decide volverse a París, cuando se toma el tren, hay uno
un tipo ahí que se parece que sí finalmente le gusta, entonces se empiezan a mirar un poco y en un momento el tipo como que la mira, empiezan a hablar, le dice, bueno, ¿me puedo sentar? Sí, 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 no sé qué. Y le dice, bueno, pero vos hasta dónde vas, voy a San Juan de Luz, no sé qué, ok. ¿Puedo ir con vos? Puedo ir con vos, le dice. Pero sí, claro. ¿Querés venir conmigo? Sí, sí, sí. Y ella, en lugar de irse con el pasaje que tiene, se baja del tren con el tipo. ¿Cómo se llama eso en una película tradicional? Un regiro. Plot point. Eso es un plot point. Acá entra China, ¿ok? Eso es algo que en una película de Sandra Bullock debería suceder en el minuto 30 de la narración. ¿Okay? Por ahí habría menos viajes, por ahí habría Porque como... te pasa casi al final, o sea. Al final. Media Bueno, Es el final. por eso digo, no, menos, 10 minutos antes del final, después Sí, están menos. ellos caminando, no sé qué, el rayo verde, mira el rayo verde, aparece el rayo verde y Bueno, después bueno, así. llorar. Sí, muy trucho, ¿no? Muy El trucho. punto viene cuando ya le pide que se baje. Claro, pero en una película tradicional, en una película que siguiera la estructura clásica, eso sucedería en el minuto 30 de película y después la historia sería cómo sigue la cuestión con ese romance, digamos, como dijera dos locos de vacaciones o un romance no sé qué, o algo pasaría en el medio que los aleja y entonces ella tiene... Entonces, estos hechos son los que tiene un argumento, pero es un argumento que, de alguna manera, contado así, no bastaría más que para el primer acto de una película convencional, de una película clásica. ¿Okay? La cantidad de cosas que suceden, la cantidad de vueltas de la trama o de giros o de situaciones de la trama, no servirían más que para construir unos primeros 30 minutos de una película convencional. ¿Eso está claro? A eso es a lo que llamamos argumento debilitado. Es decir, no a un argumento, a una película sin argumento, que es algo difícil de encontrar, pero bueno, pero existe, sino a una película cuyo argumento no se esfuerza necesariamente en poblar su trama de situaciones que lleven adelante, que mantengan la atención del espectador, sino que se contenta, si quiere, con menos episodios, con menos hechos. Eso es un argumento debilitado. Un argumento que, si lo comparamos con lo que sucedería en una película clásica, tendría menos armas. Es un argumento debilitado. ¿Está claro esto? Digo, ¿por qué uno frente a una película así? Tal vez diferente, quiero decir, ustedes se imaginen cómo sería esta película si se da en un esquema clásico. Bueno, sí, sería una película que estaría llena de... Y acá lo único que pasa, a partir del planteo inicial, a partir del planteo de ella frente a la angustia de no tener nada que hacer, a partir de ahí tenemos como pequeñas variaciones argumentales, donde vamos viendo cómo ella se maneja, qué es lo que le pasa, etc. Pero en ningún momento tenemos verdaderamente la construcción de una estructura dramática a la manera que hemos aprendido hasta ahora. Es decir, si tenemos que hacer esos dibujitos que vemos, esos dibujitos no nos sirven. ¿Okay? No hay algo que vaya sosteniendo esas estructuras dramáticas de la manera de una película, por ejemplo, de Hitchcock, o de una película de, para decirlo de alguna manera, Scorsese. No funciona así. Entonces la primera parte de la definición está clara, ¿no? Llamamos un argumento debilitado. Se debilita el argumento, se produce un argumento más laxo. Se puebla la acción con menos episodios, con menos situaciones. Pero luego está la segunda parte, que es decir, que probable que la propuesta de la modernidad es poblar ese argumento, no, es reemplazar esos giros argumentales por la incorporación al relato de elementos extraargumentales. Es decir, que la película pueda empezar a narrar con otras armas que las que tiene, mediante el argumento. Y en este caso, quienes hayan visto la película, ¿pudieron detectar algo así? ¿Y qué serían? ¿Cuáles serían esos elementos extraargumentales que la película ganaría al producir un argumento débil? ¿Quién me puede decir eso? Si vos viste 50 minutos, en esos 50 minutos eso se debería haber producido, digamos.
o nada, o directamente... No te entendí la pregunta. Claro, decimos que la película, un film moderno, a lo que nosotros vamos a llamar moderno, tiene que ver con que se produce un argumento débil, el argumento es voluntariamente débil, para que ese argumento deje lugar en la narración a otro tipo de cuestiones que no pertenecen. Claro, vos no viniste a la clase pasada. Chicos, ahora el que, de verdad, yo exageré un poco, pero si no vienen a las clases no van a entender un carajo. Seguramente los que no vinieron a la clase pasada no están entendiendo un carajo de esta clase. Entonces, les pido que empiecen a tener un poquito más de... Los temas que vienen ahora son un poco más complejos. No son boludeces de que en el minuto tal, no sé qué, ¿ok? Es un poco intransferible. Y de verdad, el examen final va a tener que ver con esto y no con que en el minuto, con cuestiones de minutos y de puntos de giro y esas pelotudeces. Ahora estamos hablando de cuestiones, si quieren, un poco más sutiles del cine y, entonces, y básicamente intransferibles, que no pueden leer en ningún texto. Entonces, les sugiero que vengan, en principio que participen de la clase de una manera un poco más activa y más atenta, que si no entienden algo lo digan, y que traten de venir a las clases porque si no se van a perder todo. Sí, amigo. Puede ser la parte que están en la mesa comiendo, que dice que es vegetariano, que no bueno, come por carne. ejemplo eso, pero digo, Sí. debería ser algo que no estuviera en un momento, sino que participara de todo el film, ¿entendés? Sí. Yo creo que también la parte donde ella conversa como de muchos temas, por lo menos hay una parte donde está sentada cuando se va de vacaciones con la amiga que no conoce a nadie y está sentada hablando que es vegetariana. Está bien, pero yo les voy a poner una escena cualquiera, porque me parece que los procedimientos de las películas no hay que buscarlos necesariamente en las escenas centrales, en las escenas vedette, digamos, sino en aquellas escenas por ahí más laterales, pero en donde el procedimiento se juega de manera, si se quiere, por ahí más vívida. Por ejemplo, cuando ella y la amiga acaban de llegar a ese lugar donde están los amigos de la amiga. La quinta Que esa, van donde a sucede la conversación del vegetarianismo. No, que van al puerto y que se encuentran con un tipo ahí. Y como que empiezan a hablar, qué sé yo, y al principio sí, lo miran, qué sé yo, y cuando el tipo se les acerca, ella no se va. Y eso, porque eso en principio parece una circunstancia totalmente argumental. Podría ser una película de Meg Ryan eso. Es una chica tímida, se define por su timidez, están caminando por ahí, aparece un tipo que las quiere avanzar y ellas, y la tímida le gusta, pero cuando viene le da miedo y se va. ¿En qué medida eso no tiene que ver con lo argumental? Ninguna. Es totalmente argumental. De hecho, argumental. Es algo que se puede contar y es exactamente igual que si yo lo filmo. ¿El rayo verde puede ser? El rayo verde, ¿qué es lo que pasa? Te lo cuento. Sí. Hay un episodio que, digamos, por alguna serie de motivos, que por ahí en esa serie de motivos está la cosa, se hace referencia a que hay una novela, por supuesto, una novela de Julio Verne, bastante famosa en Francia, que se llama El Colegio, que es que el rayo verde es el último rayo del sol, sí. Y entonces que se ve por un fenómeno óptico, se ve como una especie de cosa verde, así, no sé qué, y que quien lo ve puede leer los pensamientos del otro, bueno, una especie de famosa novela de Julio Verne. Y entonces se hace referencia permanentemente a esa novela, y sobre el final la chica está con su novio, o con el tipo que acaba de ver, y ven el rayo verde. Sí. Pero digo, parece un cuento, no sé de quién, de Jane Austen. Una cosa bien argumental, bien del siglo XIX, por eso digo, la película esta, con la cual estamos empezando nuestra cabalgata por el cine moderno, de alguna forma tiene muchos elementos tradicionales de la narración clásica. Entonces, lo que estaban ustedes mencionando no tiene que ver con eso. Les voy a preguntar una cosa. Por ejemplo, hay una escena que a mí me parece bastante, que seguramente por ahí ni se acuerdan cuál es, pero hay un momento en el cual ella está, cuando todavía intenta sobrevivir en la ciudad, cuando intenta pasarla bien en París, sin tener que irse a los balnearios, a las vacaciones, hay un momento que está ahí ella en un banco de plaza, a la hora del almuerzo, sí. Y entonces están ahí varias personas que están tomando sol y en un momento viene un tipo asqueroso, como con musculosa, ¿viste? Un pantalón por ahí, y una especie de cosa que la empieza a seguir, no sé qué, y entonces ella se va. Bueno, esa escena es, digamos,
una escena que argumentalmente también se define, quiero decir, tiene una función dramática muy clara, es decir, demostrar que ella no la puede pasar bien en la ciudad, sino que, quiero decir, que la idea de eso, de ser feliz en París en las vacaciones, no se puede porque hay morochos No puede ser feliz en ningún lado. con musculosa. Bueno, pero ahí hay una escena clara. Ella dice, bueno, si ella quería pasarla bien ahí en las plazas, sobreviviendo entre el cemento, no se puede porque es un asco y hay unos tipos malos okay, bueno. Argumentalmente está claro. Ahora bien, si uno ve la escena y la compara, por ejemplo, con una escena de una película cualquiera americana, digo, estamos poniendo a los americanos, pero digo, u otra película francesa que no tenga el objetivo o que no tenga tanta afinidad con una película como podría ser, no sé qué película, tipo El gusto de nosotros, esas boludeces, que esa igual creo que era bastante buena. No. ¿Qué? Bueno, Amélie. Me parece que cuando uno ve la escena tiene una materialidad diferente de la materialidad trabajada únicamente en función del argumento. Es decir, cuando yo veo esa escena, más allá de los avatares de la señora Delfín que no puede estar en París, bla 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 bla, lo que sucede es que uno tiene la sensación física de ese lugar. Es decir, uno tiene la sensación física de una ciudad en época de verano en la cual la mayor parte de la gente se ha ido a veranear y los que quedan tratan de imitar el veraneo como pueden, así asoleándose en las plazas. Es decir, cuando uno se queda en Buenos Aires en el verano y ve bueno, es algo que a mí en principio me pasa casi siempre, pero ves así a los tipos, viste, tirados en las reposeras, tratando de tener un poco de aire, bueno, que es una sensación muy concreta y muy física, viste, eso es una forma de contar el verano. Bueno, eso, cómo está construido en la escena, de alguna manera le da a uno una sensación verdaderamente física de cómo es la vida en una ciudad cuyos habitantes han huido a las playas y los pocos que quedan se esfuerzan por sobrevivir, de alguna manera, por sobrevivir, por tener un poco de aire. Esa idea, la escena, tiene un diálogo, es decir, uno no siente que esos veraneantes, que esos pobres tipos que están ahí tratando de sobrevivir un domingo de verano en París, están puestos ahí, que son extras que están, sino que uno tiene la sensación, y acá viene la palabra clave, de que hay algo de esa escena, que hay algo de esa situación, que tiene una relación diferente con lo real, con la realidad. Es decir, hay algo de esa escena que independientemente de su función dramática, genera un vínculo diferente con la realidad. Hay algo de lo real, por ejemplo, en este caso, de lo real del verano en una ciudad, del verano en una ciudad como París, del verano en una ciudad como París, un domingo, de la idea de un espacio abandonado por la mayoría de la gente y de lo que queda, de la gente que queda y que trata de armar la suya, que no tiene que ver directamente con el drama de la protagonista, pero que de alguna manera impregna el film y que la nutre de una espesura, de un espesor diferente. Uno tiene la sensación de que hay algo en el film que trabaja con una textura más real que una escena en donde directamente las cosas están dispuestas simplemente para narrar el valor dramático de la escena. Es decir, la escena se nutre de un hecho que de alguna manera procede de la realidad. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, de alguna forma se invierte la relación entre lo real y lo ficticio. Es decir, en general, una película intenta narrar una ficción, ¿ok? Y para eso pretende reproducir una instancia de realidad. Lo que sucede acá es que se retrata una instancia real y dentro de esa instancia real se instala la ficción como mecanismo para acceder a lo real. Es muy complejo lo que estoy diciendo, no se entiende un cazzo. No, sí, sí. Vos me parece que no entendés mucho.
¿Yo? Bien. Yo sí entendí. A ver. Yo sí entendí. O sea, decís que de una situación real hay ficción dentro de esa situación real. Lo que quiero decir es lo siguiente. Vamos a poner otro ejemplo. No, si fuera la realidad entre el film. Otra escena. Ella, creo que es en la primera de sus salidas, que en un momento se aleja de todos los quemacabeza vegetarianos y todo eso. Ah, que se va al campo. Que se va y hay un momento que empieza a soplar el viento. Entonces está el viento y ella mira los árboles con el viento y tiene como una especie de éxtasis y se va y no sé qué. Bueno. Ahí la función dramática de la escena es menos clara. Si querés implica... ella llora medio siempre, ¿no? Pero lo que eso implica es que ella está mejor sola que con los amigos. Eso es lo que la escena tiene que decir en términos argumentales. Ahora, la escena no se limita, digamos, no se define por esa función dramática, sino que el espesor de la escena procede de manera directa de la forma física en la cual está trabajado, por ejemplo, el viento en los árboles. Es decir, ahí el cine no está produciendo un hecho ficticio, sino que está registrando un momento en ese lugar, en ese montecito, en el cual empieza a soplar el viento y los árboles empiezan a trabajar de cierta manera. Esa sensación física, esa sensación casi fotográfica de lo real es más importante que lo que le pasa al personaje y es decir, el personaje está ahí para poder fotografiar ese viento en ese momento particular y no al revés. Es decir, la relación con lo real no está establecida desde la función, digamos, la realidad no está ordenada para ingresar al relato, para construir el relato, sino que es el relato el que se abre a poder retratar lo real. Claro, como la escena del mar, ¿no? ¿Ok? Lo que quiere el film no es solamente contar la vida. Si no están, los que no están entendiendo nada, si quieren, todo bien, pueden irse, ¿eh? No hace falta que se queden si no están entendiendo nada. O tal vez quedarse, por supuesto, porque no es obligatorio, al que no vio las películas, verdaderamente puede retirar. Pero todo lo extra argumental quiere retratar lo real. En este caso, en el caso de esta Nada más en película. este caso. Después vamos a seguir viendo cómo funciona eso. Lo que quiero decir es, no es que el film intenta construir una narración y un argumento, y entonces todo está puesto para construir ese argumento, sino que el film tiene otros propósitos, como por ejemplo trabajar determinadas formas de realidad. Es decir, para el film no es menos importante el retrato de una ciudad en verano, vacía, cuando todos sus habitantes se han ido, que lo que le pasa al protagonista, a la protagonista. ¿Entendés? Hay algo en donde el film no solamente quiere contar un cuentito, sino que quiere dar cuenta de determinadas cuestiones que proceden de lo real, que no están necesariamente sujetas al argumento. Y por supuesto que lo contienen, pero digo, hay algo en donde la relación con lo que sucede, o el ámbito en el que suceden las cosas, es más importante que el mero argumento y que el mero hecho argumental. Si nosotros tuviésemos, por ejemplo, en la escena del viento, si hubiera un problema ahí, por ejemplo, ¿ok? Si ella en ese momento viera, por ejemplo, que hay una especie de perro rabioso que la va a atacar, ese viento, esa circunstancia física del espacio, tendría un valor diferente, se convertiría en una escena de escrito. Al carecer de eso, al tener solamente al personaje en un ámbito particular, con determinadas circunstancias meteorológicas, lo que asume el protagonismo es esas cuestiones que vienen de la realidad. Es el viento, es decir, una escena en donde lo que importa es el viento, es ver el viento, es descubrir que el cine, de todas las disciplinas artísticas, es la única capaz de filmar, capaz de registrar el viento a partir del viento mismo. Eso es una inversión del valor de lo real con respecto al argumental. Eso es nuestra definición. ¿Está más o menos clarito? ¿Alguien no entiende un carajo? Más allá de los que no vieron la película, que no hay manera de que lo entiendan. Bien.
No creo que nadie no entienda nada, ¿eh? No, se entendió más o menos. Es como que quiere retratar otras cosas que no tienen nada que, o sea, que no tienen capaz que No ver. tienen nada que ver. No, que capaz, o sea, que quiere Vague. que capaz Claro, no tienen importancia argumental como Exacto, bien. sino el mero hecho de retratar algo que Sí, por ejemplo, hay algo en lo que... Igual si hubieras visto la película no sabes lo claro que te hubiera quedado. No, pero me lo imaginé cuando dijeron lo del verano. Bien. Si... ¿Dónde está el tema? Porque ahora entonces vamos a una cuestión en donde me parece a mí que está la zona más evidente de esto, y además es lo que caracteriza desde siempre a Romer, ¿no? Que es el tema, lo que han dicho ustedes, que son el tema de las conversaciones. ¿Okay? En este caso no es un buen ejemplo porque no hay tanto juego de conversaciones, aunque hay algunas de las conversaciones, pero digo, Romer es un cineasta que se hace famoso porque las personas conversan en sus películas, digamos. Y entonces ahí hay algo que sucede parecido a lo que estamos diciendo. ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó a ustedes con la escena de la conversación del vegetarianismo? Para los que no vieron la película, hay un momento en el cual ella es vegetariana, ella es un personaje bastante histérico, que como dijimos está llorando todo el tiempo, es un personaje romántico del siglo XIX, como una de esas heroínas del siglo XIX, que de las novelas sí, clásicas de las hermanas Brontë o de Jane Austen, que vivían con grandes angustias y que, viste, en un momento se iban a morir al campo, viste, esas cosas. Bueno, ella es un personaje más o menos construido así, enfrentado a un procedimiento real, un procedimiento de lo real. Entonces está llorando todo el tiempo y después lo que le enfrenta a eso son circunstancias armadas. Pero, ¿qué les pareció a ustedes lo de la conversación? ¿Qué notaron de anómalo en la conversación del vegetarianismo? Ella es vegetariana y en un momento está comiendo así, no sé qué, con unos tipos así, buena onda, en una quinta, y en un momento todos la quieren convencer de que ser vegetariano es una boludez, algo que pasó miles de veces. ¿Qué notaron a ustedes de particular en esa conversación? Que la tipa no sabía realmente lo que era vegetariana. Ajá. ¿Y eso qué significa? Y otra cosa, por lo menos que a mí me molestó al verlo, era el hecho, o sea, de cómo la atacaban, de la forma como atacaban a la persona. Ajá. Como, ¿Y por qué te molestó? porque era como la careta de ser buena onda, pero a la vez te estoy dando con puñalada, ¿me entiendes? O sea, te molestó por los tipos, te Sí. cayeron mal los tipos. Por parte de ellos. Bueno, igual sabés que no existen esos tipos, que no es que están ahora haciendo lo mismo como obvio. Bueno, pero es como si me dijeras, por ejemplo, que en una película de Hitchcock te molesta que el asesino mate a... Es como si te preguntara lo mismo sobre psicosis, me dirías, a mí personalmente me molestó, me pareció muy mal el tipo que va, asesina la cosa y después con la madre, un asqueroso, ese sería tu devolución, digamos. Y en Superman diría, no, la verdad, Superman un señor. Es rarísima tu manera de pensar las películas, ¿sabes? Superman, 10 puntos. 10 puntos, ahí, se da por caer el helicóptero, el tipo va ahí, siempre llega, después se va, nada, no dice nada, un caballero. Sigue siendo ficción, no entiendo todavía. La conversación a mí me pareció que parecía, probablemente no, pero me da la sensación como que parecía improvisada, no sé. Ya vamos a dejar el tema de la improvisación. Pero ¿por qué? Vamos a llegar, digo, al tema de la improvisación. Pero digo, ¿por qué te pareció que parecía improvisada? Pues parece muy real. Al principio yo estaba dudando mucho, como que no se le ocurrían cosas para decir. O sea, bueno, mal improvisada, como que estaba improvisada, No, pero pero malos porque- actores. Como que yo se lo iba a preguntar porque también como que me llamó mucho la atención que todos los personajes dudaban de lo que iban a decir, o sea, titubeaban a decir las cosas y se quedaban como como todo el tiempo. Igual por ahí eso es porque hablaban francés. No, pero no, porque es como... Sí, a mí me pasó lo No, mismo pero que a ¿sabes ellos. por otra? Bueno, la conversación es buena. La del principio, que está hablando con el viejito. Y el viejito le dice que no, o sea, de París, que París no sé qué, sí. A mí eso me parece también muy real. Ese es muy real. Bueno, pero pará, El entonces, viejito ¿qué es hablaba esto? como- Más allá de eso. Porque, digo, Romer, ¿vieron alguna otra película de Romer alguna vez? No. Es famoso precisamente por eso. Hay una de
las más famosas, de las primeras, que se llama Mi noche con Maud. Y el protagonista... Mi noche con Mau. Sí. La vimos para historia del cine. Mi noche con Maud, el protagonista, Trontignac, es una especie de estudioso que estudia ahí en la ciudad de Clermont, en el país Averno, y está ahí y estudia a Pascal. Es quienes no saben, es un famoso filósofo francés. Y entonces el tipo estudia a Pascal y cuestiones de Pascal, y entonces en un momento se encuentra con un amigo y empiezan a hablar de Pascal. Entonces él expone toda una teoría sobre Pascal, sobre cómo funcionan las cosas de Pascal. Bueno, la vieron entonces, para historia del cine. Entonces después el otro le dice, no, porque yo creo que Pascal, no sé qué, y entonces la película incluye una conversación sobre Pascal. Como acá sobre el vegetarianismo, es decir, siempre una cosa que él en general hace son personas que discuten sobre temas concretos. Pero ¿y qué es lo que pasa en esas conversaciones? A ver, pensemos un poco para qué se usan en general los diálogos en el cine. ¿Para qué se usan las conversaciones en el cine? Yo diría que hay, en principio, 3 utilizaciones básicas de las conversaciones en el cine. La primera, la infinitamente habitual, es el valor informativo, ¿no?, de los diálogos. Es decir, vemos 2 personas que se sientan y dicen, hola, ¿cómo estás? Empieza la película. Una persona se sienta y dice, te estaba esperando. Sí, bueno, lo que pasa es que me costó llegar hasta acá porque había una serie de manifestantes en la ruta, porque estaba todo cortado por la policía. Ah, ¿en serio? Sí, se ve que había pasado algo, como un gran incendio o algo así. Ah, bueno. ¿Cómo estás? Bien, bien. Anoche tuve una mala noche, no sé qué me pasó. Tuve como una serie me desperté en medio de la noche y empecé a sentir como una especie de calor raro. Ah, ¿en serio? Sí, como una sensación extraña. Qué raro, ¿a qué hora fue? Alrededor de las 10. Qué curioso, justo el mismo momento en el cual le sucedió la explosión que cortó la ruta. Ah, sí. Bueno, ¿cómo están los chicos? Bien, también están teniendo un comportamiento extraño. Bueno, uno escucha esa conversación y entonces ya, por cómo está trabajado el cine tradicionalmente, como está trabajado en el cine, uno ya no escucha esa conversación como la de 2 personas que están hablando, sino que está tratando de ver, a partir de lo que dicen, qué es lo que va a pasar. ¿Okay? Tratando de obtener información de eso. Cuando el tipo dice, la ruta estaba cortada, uno dice, ¿por qué estaba cortada? Cuando dice, no, había un montón de policía, pero no sé, policía, ¿qué? Hubo un accidente. Y entonces el otro dice, sí, yo también a la medianoche me desperté con una sensación rara. Ah, bueno, entonces es una película donde pasan fenómenos raros. Entonces, ¿a qué hora? A no sé qué, justo a la misma hora que no sé qué. Ah, claro. Entonces sucedió un accidente que generó radiación y que despertó no sé qué. Uno ve así las películas, no escucha los diálogos como de personas normales, sino que intenta saber qué es lo que esos diálogos le quieren decir a uno. ¿Para qué están puestos esos diálogos? Es decir, ningún diálogo en una película normal, en una película clásica, está librado al azar. Los personajes hablan o dicen tal o cual cosa para que nosotros entendamos determinada información de la trama. ¿Estábamos de acuerdo con eso? Es decir, cuando uno dice, no, mirá, no sé qué, ¿y cómo anda tu mujer? Bien, más o menos. Bueno, eso nos está puesto para que nosotros sepamos que el tipo es casado, para que, ¿okay? Eso es una función esencial de los diálogos en el cine. Formas de dar o de dar a entender información, sí. Uno como escritor, como guionista, ¿en qué se basa para escribir buenos diálogos? Bueno, porque no existen los buenos diálogos. Estamos hablando de distintas formas. ¿Cómo hace, supongamos, tú estás debajo de una cabaña y escribir un guión? ¿Cómo haces tú desde la cabaña, no tenía nadie que mostrártelo, para darte cuenta que... Es que no existen los buenos diálogos. Eso depende, quiero decir, ¿entendés? No hay un tipo de buenos diálogos. Digo, los diálogos de Hitchcock son buenos, y a mí me gustan los diálogos de Hitchcock. Pero después los diálogos de Jean Renoir me gustan, y sí, me gustan los diálogos de Jean Renoir. Los diálogos del Ciudadano me gustan, claro, me gustan los diálogos del Ciudadano. ¿Y me gustan los diálogos de Bergman? No, más o menos, no me gustan tanto los diálogos de Bergman, pero a otros les gustan. ¿Y los diálogos de las películas de Ocean's 11 me gustan? Sí, la verdad me gustan. ¿Y las de los superhéroes me gustan?
algunos me gustan, no sé qué, ¿qué diálogos son mejores? ¿Los diálogos así, los one-liners americanos de Ben Stiller o los diálogos de las películas de Jean Vigo? Bueno, no sé, no hay un tipo de diálogo bueno, ¿entendés? Es una herramienta más del cine, no es que hay una forma sola de construir buenos diálogos. Están los diálogos de Woody Allen, que son muy buenos, y los diálogos de las películas, no sé, de Frank Capra, que también son muy buenos, no sé, digo, ¿entendés? Como no hay una sola receta, así como no hay una única manera de hacer cine o un único tipo de películas. Estamos tratando de entender una cosa particular acá, no es que hay una cosa que te digo cómo hacer buenos diálogos, no sé, digo, depende de cada film y de cada película. Diálogos que son buenos en una película serían malos en otra, ¿entendés? Diálogos de una película de Godard, que a mí me parecen muy buenos, en una película de Ben Stiller serían absurdos, digo, todo depende de todo, no sé, no, es una herramienta, como decir, es como si dijeras cómo hago para hacer buenos planos, qué sé yo. Digo, hablemos cuando tengas 70 años, tenés que otorgarle a esa preocupación toda tu vida, esa es la única, digo, tratá toda tu vida, esa es la receta. Rompete el culo toda tu vida para escribir buenos diálogos, ahí está la cosa. En vez de andar yéndote a cabañas y todo eso, toda tu vida. No solamente todo el tiempo de tu vida, sino toda tu cabeza. Bueno, eso. Entonces eso, ¿no? Número 1, el personaje está puesto ahí. Los diálogos están para que nosotros entendamos determinada información, para construir determinada información del relato, ¿no? Está claro eso. Punto número 1. Segunda manera de pensar los diálogos en el cine, bueno, tiene que ver con la construcción de los personajes. Es decir, donde los personajes saben, que sería por ahí algo más bien parecido a lo que pasa a veces en el Rayo Verde, ¿no? Es decir, los personajes hablan de sí mismos, los personajes reflexionan sobre sí mismos y a partir de esa reflexión el espectador entiende un poco más del personaje. Entonces, los diálogos de Woody Allen en general a veces son así, es decir, personajes que hablan de cosas que les pasan, y mediante los cuales los comprendemos. Y la tercera manera sería cuando mediante los diálogos se demuestra no ya la trama, no ya el personaje, sino el narrador. Es decir, los diálogos de alguna manera muestran cosas que el narrador quiere decir o hacer. Bueno, los diálogos de Tarantino serían así. Los diálogos de Tarantino son personajes que están hablando, pero en realidad el que está haciendo esos chistes es el narrador bastante parecido a Tarantino. Es decir, alguien que habla, que de alguna manera modifica eso para decir, quiero decir, por ejemplo, en Kill Bill, cuando el personaje cuando Kill Bill les cuenta a Uma Thurman un personaje, una historia de cómo es su interpretación sobre Superman, no es Kill Bill el que está haciendo eso, sino que es Tarantino el que está queriendo poner su cuentito en boca de su personaje. Digo, eso es otra forma. El narrador, que de alguna manera eso es una cosa heredada de Godard, donde los personajes no dicen lo que ellos quieren, sino lo que Godard quiere. Eso estoy dando ejemplos felices. Hay ejemplos muy infelices que son las películas de mierda, donde los personajes, como por ejemplo con todo el cariño que mi nueva amistad con él sugiere, con las películas de Campanella, por ejemplo, donde los personajes dicen nos robaron los sueños, digo, donde dicen cosas que no es que los personajes están diciendo, sino que dicen lo que es que en esta vida, no sé qué, digamos, de alguna manera producen reflexiones que no les corresponden a ellos, sino al mismo narrador que está haciendo que los personajes digan largas parrafadas. Nuestra vida, no sé, este es un país de mierda, siempre tenemos lo mismo, siempre ganan los mismos, ¿viste? Cosas que está queriendo algún escritor poniendo ahí para que los personajes hablen. Pero no, o sea, es la misma situación si tú llevas el personaje a ese punto de tu vida que haga ese tipo de reflexiones. Bueno, depende, quiero decir, a veces es como... A veces deliberadamente no existe ese trabajo de hacer que el personaje diga eso. Lo que digo es que hay veces que la gente no habla así, hay veces que uno deliberadamente fuerza cierto tipo de cosas para que los personajes digan cosas que quien lo quiere decir es el narrador. Quiero decir, pero eso no está necesariamente mal, eso es lo que hace Shakespeare, ¿ok? Quiero decir, en un momento, un príncipe que no sabe qué hacer con su vida, que está todo el tiempo a esto del suicidio, ¿entendés?
no, sin saber qué hacer, a quien se le ha muerto el padre y la madre está con su tío y el padre se le aparece en visiones y está con una mina que no es de su mismo rango social, pero que le gusta no sé qué, pero que también está loca y que se mueren todos, una especie de circunstancia completamente punky. En un momento ese personaje, en lugar de decir, uy, loco, no sé qué, dice, se para y solo, sin que haya nadie en el lugar en donde está, dice, ser o no ser. Esa es la pregunta. ¿Qué es más digno para el espíritu? Dice eso, es completamente absurdo, ¿entendés? En términos de verosimilitud, ¿entendés? O una persona, un negro poderoso y guerrero que acaba de matar a su mujer y que ganarse la vida, por celos, dice una especie de diálogo cuando en vuestras cartas al Senado informéis de estos desafortunados acontecimientos. Hablad de mí tal como soy, no ocultéis nada, pero no agreguéis nada por malicia. Si obráis así, trazaréis el retrato de un hombre que no actuó por desgano, sino demasiado bien, que no fue fácilmente celoso, pero que alguna vez enfermo supo... Bueno, de eso, ¿entendés? Es un delirio. Eso no es que el animal de Otelo, que no debía saber el abecedario completo, de pronto podía decir eso y podía decir que arrojó una perla que vale más que... No sabe. Eso es el narrador el que está diciendo eso por boca de él. Eso no está necesariamente mal, a menos que Shakespeare nos parezca un pelotudo. Cosa que por otra parte podría ser. Entonces, básicamente, esas son las tres cosas. El diálogo está puesto para que nosotros entendamos. Quiero decir, pensemos el diálogo de Psicosis. Viene el señor Cassidy y le dice, bueno, acá tengo $40.000. Ah, sí, porque se casa mi hija. De todas maneras, nunca tengo más de lo que puedo llegar a perder. Bueno, te lo voy a dejar. Y uno dice, bueno, ¿qué va a pasar con esos $40.000? ¿Quién se lo va a...? Uno ve las películas así. Hasta está el chiste de Borges que dice que tanto ha trabajado el policial sobre uno que cuando la gente lee en un lugar, el principio del Quijote, que dice en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, dice, a ver, ¿por qué? ¿Qué pasó? Entonces... Bueno, ¿y qué pasa con las conversaciones de Romer? ¿Pertenecen a algún tipo participan de alguna manera de estos mismos problemas? ¿De estas mismas características? La conversación del vegetarianismo. Sí. ¿A cuál de los tres tipos pertenece? A la segunda, construye personaje. Puede ser. ¿A vos te parece que es así? ¿Vos de verdad sentís que cuando por ejemplo los otros tipos hablan en contra del vegetarianismo, eso está puesto para que nosotros sepamos cómo son esos personajes? No, para el de ella. Para el de ella, construir el de ella me refiero, no el entorno. Pero... ¿Y de verdad te parece que en un momento, claro, vos estás ahí diciendo, yo siento, o por ejemplo, que cuando en Mi Noche con Maud, ellos están hablando sobre Pascal, en realidad nosotros queremos saber que ese tipo piensa eso sobre Pascal y que el otro piensa... No. No, eso no. No, pero no es sobre lo que hablan, sino cómo hablan. ¿Sí? ¿Vos ves la película y te pasa eso? No te pasa. Es sobre lo que hablan. Cuando están hablando en la película, tanto en Mi Noche con Maud, en el vegetarianismo, no es que está diciendo, a ver, ¿por qué dicen esto? Sino que en un momento lo que importa es la conversación en sí. ¿Ok? Vos estás de acuerdo, mirá lo que le pasó a él. Vos estás de acuerdo o en desacuerdo, no porque un personaje esté diciendo esto y lo otro, sino por lo que dicen. Es decir, empiezan a tener valor los argumentos. Empieza a ser interesante, por ejemplo, cuando hablan sobre Pascal, lo que dicen sobre Pascal, y no que estén diciendo lo que dicen, las cosas que dicen, como en una conversación de verdad. Cuando vos vas y escuchás y pertenecés a una conversación, participás de una conversación, lo que te importa de la conversación es lo que dicen los personajes, no por qué tal está diciendo esto. Escuchás argumentos, es decir, escuchás qué es lo que se está diciendo. Y en la conversación sobre los vegetarianos, vos ves que ella argumenta y dice un montón de cosas y los otros le contraargumentan. Y lo que empieza a ser interesante es el juego entre los diferentes argumentos. ¿Por qué uno dice una cosa y por qué otro dice otra? Es decir, la conversación, el diálogo, no está en función de ningún componente argumental, sino que está emancipada la conversación. Vas a tener las reglas de una conversación real.
pasa a ser interesante o poco interesante, uno pasa a tener razón o no, de acuerdo con lo que dice. Es decir, la conversación no está colocada para sostener determinada cuestión argumental, sino que el argumento está abierto para que puedan suceder conversaciones que tengan las reglas de la conversación misma. Es decir, lo que pasa a importar no es cómo, no es qué es lo que quiere decir un personaje al decir eso, sino lo que dice. Es decir, a eso, por ejemplo, es lo que yo llamo una inversión de la prioridad entre lo real y lo ficticio. Es decir, no es que ya las personas están diciendo cosas para que nosotros entendamos de eso algo que tiene que ver con la trama, sino que la trama los lleva ahí para que puedan tener esa conversación. Para que puedan tener esa conversación con un nivel de manipulación muy bajo. ¿Ok? Sí. Es decir, ya los personajes están hablando. Y ahí es donde dice, bueno, ¿está improvisada? No está improvisada. ¿Eso significa que está improvisado? ¿Eso implica que las conversaciones están improvisadas? No, y yo les voy a decir que Romer no improvisó una conversación en su vida. Ninguna de las conversaciones, de hecho, si uno ve cómo está filmada, de pronto hay traveling que llegan al tipo, digo, está todo ensayado y todo escrito. Es decir, la relación con lo real no tiene que ver con la improvisación. La relación con lo real no tiene que ver con el hecho. Quiero decir, ¿cómo se define? ¿Cómo estamos de tiempo? Bien. ¿Cómo se define la improvisación? ¿Quién me puede definir la idea de improvisación en cine o en teatro? ¿A qué se llama improvisación? Buscar la manera de salir de un problema. ¿Cómo? Cuando tú miras un texto, yo qué sé, cómo te la rebuscas para salir, siempre y cuando le tomas la rama. Sí, bueno, pero me parece una definición no... Actuar no según sabe lo los que es instintos del improvisar. momento. Imaginar con el momento. Actuar o reaccionar a la situación según los instintos o lo que pensás en el momento. Imaginaos el momento, sí. Está bien. Claro. Capaz la podés pensar desde antes, pero o sea, es cómo Pero actuamos. ¿cuál es qué relación tiene eso, por ejemplo, con la narración? Que vos, o sea, que no Está fuera de la relación. estás... Nada, en realidad en una película nada está fuera de la narración. ¿Cómo? Continúa. que no está actuando según o sea, te pueden pueden estar improvisando sobre una idea, un esquema de algo, Sí. pero Digo, eso pero es las lo que maneras vos de estás hablando, reaccionar... Lo que vos estás hablando es de un ejercicio. Entonces, de una cosa que es un ejercicio dentro de... Es un ejercicio para el actor. ¿Okay? El actor de alguna manera le puede hacer... Pero digo, una obra que exista en la cual de alguna manera en algún momento se improvisa. Cuando se pierde, o sea, cuando te olvidas la letra, improvisás a veces, ¿no? Yo diría que la narración, que podríamos llamar improvisación, al momento en el cual el actor toma el lugar del narrador. El actor toma decisiones que le deberían corresponder al narrador. ¿Ok? O sea, en una narración, el narrador es el responsable de todo. ¿Ok? Es el responsable de cada una de las cosas que suceden en el relato. Si de pronto un actor tiene la libertad de decidir qué cosas va a decir el personaje en lugar del narrador, ahí eso es la improvisación. Pero ahí hay un problema, porque quien está ahí no es el narrador, quien está ahí no es el actor, sino el personaje. El actor y el personaje son cosas diferentes, por más que se parezcan algunas veces, sobre todo físicamente se parecen mucho, ¿no? El actor y el personaje. Es un chiste espectacular el que acabo de decir. Escuchame una cosa. Son cosas distintas. El narrador es la persona que convierte al actor en el personaje. En cuanto el narrador, de alguna manera, evita esa distancia, el actor está obligado a tener a tomar decisiones que no puede tomar. ¿Entendés? El actor no sabe cómo es el personaje. El actor es quien le da cuerpo al personaje, pero quien trabaja el personaje es el narrador. Por lo tanto, si el actor tiene que tomar decisiones en el momento, eso queda milagrosamente menos real, pertenece menos a lo real que si efectivamente el actor lo que hace es trabajar a partir de una, digamos, de una
de un contexto marcado por el narrador. ¿Se entiende? Es decir, la narración de alguna manera presupone que existe determinado personaje. Ese personaje está interpretado por un actor. Pero ese actor no tiene que escribir el guión de la película. ¿Okay? Ese actor tiene que interpretar el guión de la película o el plan narrativo de la película. En cuanto el actor empieza a tomar decisiones que el plan no comprende, la producción pierde realismo. Entonces, si hay algo que tienen las conversaciones de Romer es que la realidad no se logra mediante una retracción del narrador, sino mediante un narrador que consigue. Por eso digo, lo que estoy diciendo es que nunca crean que unos diálogos improvisados les van a dar más realismo, porque es al revés. Porque el realismo se consigue con mucho trabajo y no con menos trabajo. Es decir, para lograr la impresión digamos, la relación profunda con lo real que tienen las películas de Romer, hay un trabajo infinitamente más preciso y más minucioso en esas conversaciones que las personas se pongan a hablar. Porque cuando las personas se ponen a hablar, uno siente que la narración se destruye. Los tipos hablando, improvisando, diciendo, bueno, no sé qué. Porque los actores que no son el narrador, una y otra vez van a lugares seguros, a lugares de vulgaridad, a lugares en donde tratan de... Y eso no tiene no es que está mal de los actores. Eso tiene que ver con que los actores no son los dueños de la narración y entonces por ende tienen que resolver en una dirección que no conocen. Entonces no crean que la improvisación da lugar a mayor realismo, porque es al revés. El realismo se construye y se consigue mediante un preciso trabajo con la realidad, no un trabajo irresponsable con la realidad. Eso digo aparte. Pero bueno, a mí lo que me parece importante que ustedes entiendan a partir de esto es como una fórmula, de alguna manera, en donde el cinematógrafo abandona una prioridad de lo argumental, que de alguna manera sujeta y de alguna manera encadena al resto de los elementos, y de alguna manera el argumento se convierte en el vehículo para que esos elementos, que en este caso sería lo real, puedan habitar y incorporarse libremente a la trama. ¿Está más o menos entendido eso? Yo quiero saber. Y entonces hago una última pregunta, porque hay una palabra que no apareció todavía en esta conversación y que me parece que es una palabra importante. Y esa palabra es la palabra documental. Y yo creo, chicos, que la palabra documental es acaso la palabra de una definición de mayor, cuya definición es más difícil por ahí de todo el cine. Porque ¿a qué llamamos documental? ¿Cómo definirían ustedes la palabra documental? El registro fiel de la realidad. El registro fiel de la realidad. Pero por ejemplo, no, bueno, pero por eso, el registro fiel de la realidad. Las conversaciones de Romer parecen un registro fiel de la realidad, ¿correcto? Sí. Y sin embargo, sabemos que están todas minuciosamente escritas y todas minuciosamente, una puesta en escena minuciosamente hecha y todo. Y hay un registro fiel de la realidad. ¿Es un documental? No. No. ¿O sí? No. ¿Ok? Digo, si yo pongo en escena una cosa, si por ejemplo veo una película igual a la del asesinato de Kennedy y tengo una producción millonaria y entonces reproduzco minuciosamente las calles de Dallas el 2 de noviembre, no sé qué, y lo hago igualito. ¿Eso es un documental? No, pero el documental se da a entender como algo no ficticio. Ajá. ¿Y a qué sería algo no ficticio? Formula mejor la algo que definición. el espectador conoce que pasó en la realidad. Pero tú, que conoce que pasó en la realidad, ¿a qué te referís? Por ejemplo, una película biográfica de... No, por ejemplo, ven la noticia, qué sé yo, el problema de los mineros y después hacen un documental de eso y él sabe que pasó en verdad. Pero hay un pacto lleno de esas películas, por ejemplo, que dicen basadas en hechos reales, y donde actúa por él Julia, tipo Erin Brockovich, está basada en hechos reales. ¿Es un documental? Claro, hay un pacto que el espectador ya sabe que es ficticio. ¿Cómo? Hay un pacto que vos ya sabés que es ficticio antes de verlo. Está bien, bueno, ese pacto... Pero supuestamente es la vida de la mina. Claro, es un documental, Hay ponele. como un guión armado. Titanic es un documental. No. En la de los mineros que dice él también hay un guión armado. Un guión hay siempre. No, pero
sí, tenés una idea de lo que querés mostrar. Trata de no manipular. Pero, claro, trata de no manipular, pero por ejemplo, en un guión de una película, o sea, Sí. poner en Titanic, Sí. tenés a los personajes, tenés lo que van a decir, tenés en el momento en el que lo dicen. En el documental siempre estás esperando como esa cosa... No La me acuerdo improvisación, cómo se más o llama, menos, pero eso es tiene lo que- como un nombre, como el hecho mágico de que sucede en el momento, ¿me entendés? Como la cosa del momento. Sí, obvio, tenés una escaleta, espontaneidad. algunas escenas, sí, pero no tenés... Lo de la espontaneidad también te puede pasar en una película de ficción, ¿entendés? Digo, la espontaneidad también, digo, es como complicado. Por ejemplo, ¿qué pasa con los documentales de animales? ¿Sirve para la definición o no? Sí. ¿Son documentales? ¿Por Sí. qué? No sé, a un animal no le puede decir qué tiene que hacer. ¿Eh? A un animal no puede decir qué tiene que hacer, digamos. Pero hay Se maneja. No, bueno, igual sí podés, pero lo que digo es, ¿qué tiene que ver? Pero digamos, yo ahora quiero ponerle, me pongo en la posición de que la palabra documental habla de algo que no existe. ¿Quién me lo puede refutar con los documentales de animales? Vos ves un documental cualquiera de una manada de leones en la sabana africana. ¿Por qué eso no es una película? ¿Cuál es la diferencia con una película de ficción? Que los animales ya lo hicieron de por sí a eso, ¿no? No cuenta una historia, o sea, tampoco no hay una... No, un argumento cuenta siempre, perdoname. Sí, ¿no? Digo, sí. vos ves la película y dice el joven, Sí, pero no el hay pequeño un punto de Bongo ataque, un se libro. despierta esa mañana, no sé qué, y entonces va y dice, después cuando agarrás 20 minutos después y digo, este es un día complicado para el pequeño Bongo. Le han salido sus primeros bigotes. Entonces cuenta una historia. Sí, pero no hay eso del punto de giro, plot point, ¿no? Todo eso Sí, posiblemente sí. Además, nada de alguna cosa es, no, estamos viendo que no todas las películas tienen, la ficción no equivale a la estructura clásica. Sí. ¿Ok? O sea, está lleno de películas que son de ficción y que no tienen la estructura clásica. Digo, pero acá, ¿entendés? O sea, el pequeño Bongo, dice el pequeño Bongo y ese león no se llama Bongo. Los leones no se llaman de ninguna manera, no sé, Pero son también leones. eso no es la parte que no interviene en las imágenes que están registrando. Lo hace también el documental. Pero por ejemplo, ¿qué? La parte que no interviene, que están ahí lejos, no sé qué, pero ustedes saben ponerle que la mayoría de los documentales de animales se hacen, tipo hay cazadores que van ahí, en principio Bongo son 5 leones distintos, ponele, ¿entendés? En distinto, que por ahí viven a cientos de kilómetros de distancia el uno del otro. Y que por ejemplo va el león corriendo y van los impalas corriendo más lejos y esos impalas los sacaron de otro documental que hicieron otros tipos. Digo, ¿entendés? Hay una manipulación extrema de lo real. Entonces lo documental que no existe. Y sin embargo, cuando Delfín en el Rayo Verde se mete al mar, Delfín, que es un personaje ficticio. Ah, el Delfín, Sabemos que no se llama La Delfín. chica. Se llama Entendí Delfín de María Olivier, No, está bien. ¿ok? Es una actriz, Claro. pero sin embargo el personaje que se llama Delfín se mete al mar y están ahí todas las minas haciendo toples y todo eso. ¿No hay algo documental ahí, por más que el personaje es de ficción, con esos bañistas que están ahí de verdad, digo que no están puestos en escena por un director de extra diciéndole, señora, no sé qué? Entonces, es complicada la definición. ¿Cuándo algo es documental, cuándo no? Digamos, hablar de una película documental, porque toda película, y sobre todo toda película moderna, tiene no es que existe lo documental en estado, es muy difícil encontrar lo documental en estado puro, más bien diríamos que las dos películas, que todas las películas tienen ingredientes de las dos partes. Y yo diría que lo que existe no es que el documental sea un género, sino que más bien tiene que ver con formas de registro, es decir, de formas de filmar, de cómo utilizar el registro cinematográfico. Y en ese sentido, yo creo que existiría una especie de, casi un arco, podríamos decir, en donde acá estaría lo real puro y acá estaría la ficción pura. ¿No? La ficción pura, es decir, ¿a qué me refiero?
pensemos que todo cine parte de la presencia de una cámara, del objetivo de una cámara. ¿Ok? Es el punto cero de una filmación. Entonces, dado ese objetivo, existen determinadas formas de filmar en las cuales las cosas se organizan en torno de esa cámara. Las cosas están ahí para que esa cámara, digamos, a partir de ese punto de cámara. ¿Ok? El ejemplo extremo de eso sería el set. El set es un lugar totalmente vacío en donde se construyen cosas que no existen sino para la cámara. ¿Ok? Se construye una chimenea, un despacho, se pinta un cuadro, no sé qué, para que existen solamente para la cámara. Y que cuando la cámara se va, esas cosas desaparecen. Y la relación del espacio, si por ejemplo yo necesito, tengo la cámara puesta y necesito que haya más, que el personaje de atrás esté menos en foco, y entonces, no sé qué, atraso toda la chimenea y toda la pared para que me dé mejor. Es decir, la realidad es absolutamente fútil. Eso sería el extremo de la ficción, el set. Es decir, allí donde la realidad está completamente construida para lo ficticio. En cambio, hay otro tipo de filmaciones en donde las cosas están sucediendo de todas formas, y la cámara lo que tiene que hacer es acomodarse a eso que está sucediendo, y que si la cámara no estuviera ahí, sucedería de todas maneras. ¿Ok? Quiero decir, un desfile donde yo voy con una cámara, no sé, la muerte de Kennedy sería eso, por ejemplo. Hay un camarógrafo que está ahí, no sé qué, y en un momento matan a Kennedy. Bueno, el camarógrafo no está eso sucediendo para la cámara, o tal vez sí. Pero digo, no hay algo en donde digamos, lo que está afuera, lo real, es completamente independiente del punto de cámara, y entonces el punto de cámara lo que tiene que hacer es acomodarse, es intentar lograr determinada narración cinematográfica con algo que lo está excediendo. Bueno, entre esos dos puntos, entre esos dos extremos, se juega el cine. Entonces, habrá películas que dependan, digamos, en donde como Dogville, por ejemplo, en donde el grado de ficción sea casi extremo. Habrá películas como La Guerra de las Galaxias, en donde los personajes actúan contra un fondo blanco y todo está construido mediante el artificio. Y habrá películas que de alguna manera juegan sus cartas ficcionales en una relación mayor con lo real. ¿Ok? Que necesitan de lo real para existir, que necesitan de una presencia fuerte de lo real para existir. Y ahora entonces, no vamos nosotros a decir que haya películas mejores que otras en ese sentido, pero sí que ustedes, a partir de la modernidad, a partir del conocimiento de lo moderno, ya una película no puede ser inocente de su relación con lo real. Una película no puede no conocer cuál es la relación que elige tener con lo real o con lo ficticio. Entonces, sepamos que la relación entre digamos, y de alguna manera, cuanto mayor peso tiene el argumento en un film, cuanto más argumental es, mayor va a ser la sujeción de lo real a ese argumento. Cuanto menor sea el argumento, mayor va a ser la posibilidad de la película de respirar y de abrirse a lo que el escritor argentino Saer llamaba la espesa jungla de lo real. ¿Alguna pregunta? Pueden retirarse. Para la clase que viene, ¿cuál será? La película que tiene que ver para la clase que viene se llama El Eclipse. Y la otra para la otra. Todo con el sol, ¿viste?